A las 6 de la mañana del 20 de septiembre de 1519, 5 naves soltaron amarras en Sanlúcar de Barrameda. La historia occidental ha registrado este viaje de Magallanes y Elcano como una travesía heroica por océanos desconocidos y masas de tierra habitadas por comunidades estancadas en el tiempo. Esta visión construye el mito del vacío, es decir, la idea de que más allá de los mapas europeos, el planeta permanecía en una especie de sala de espera histórica. La realidad de ese trienio, 1519 a 1522, era radicalmente opuesta. Mientras un puñado de marineros europeos avanzaba por los márgenes de los océanos, en tierra firme latían civilizaciones complejas, urbanizadas y absortas en dinámicas políticas y culturales muy diversas. El mundo no esperaba ser descubierto, sino que estaba ocupado en su propio destino. Veamos algunos de los focos más olvidados por la historia tradicional. Foco 1. Mientras las tripulaciones europeas pasaban el invierno de 1520 atrapadas por el hielo en la Patagonia, sufriendo el escorbuto y el racionamiento extremo, unos miles de kilómetros al norte el Imperio Inca operaba uno de los sistemas logísticos terrestres más eficientes de la época. Por aquel entonces, el Sapa Inca Huayna Cápac dirigía campañas en el norte del imperio para consolidar las fronteras y sofocar rebeliones locales, movilizando ejércitos de decenas de miles de hombres. El control de este territorio masivo dependía del Cuapacñán, la red de caminos andinos que en esos momentos funcionaba a pleno rendimiento. Mientras los barcos europeos avanzaban a ciegas por el mar, los mensajeros imperiales, chasquis, corrían por relevos a través de calzadas empedradas, puentes colgantes de fibra vegetal y túneles excavados en la roca. Una orden de Huayna Cápac viajaba desde Quito hasta el Cusco en menos de una semana, cruzando abismos y altas cumbres. Mientras Castilla afrontaba el enorme coste económico de la política imperial de Carlos V, el Tahuantinsuyo gestionaba una economía colosal basada en la reciprocidad y la redistribución. Mediante el sistema de la mita, trabajo por turnos, el Estado aseguraba el cultivo de terrazas agrícolas y el almacenamiento masivo de alimentos en miles de culas, depósitos imperiales que garantizaban la supervivencia de la población en caso de sequía. La cordillera andina albergaba un orden social integrado de costa a selva, ajeno a las redes oceánicas que conectaban Europa, África y Asia. Foco 2. Mientras la expedición marítima europea sufría motines y hambre extrema cruzando el Océano Pacífico entre 1520 y 1521, África Occidental albergaba centros urbanos e intelectuales en la cúspide de su desarrollo económico y cultural, operando con dinámicas comerciales totalmente independientes de Occidente. Bajo el mandato consolidado del emperador Askia Muhammad I, el imperio Songhai controlaba las rutas comerciales transsaharianas de oro y sal. Durante estos años exactos, la Universidad de Sankore en Tombuctú vivía una etapa de intensa actividad académica. Los eruditos y juristas africanos importaban, copiaban y debatían miles de manuscritos científicos, astronómicos y matemáticos. El comercio de libros en la región generaba más ganancias que cualquier otra mercancía. Más al sur, en la zona boscosa de la actual Nigeria, el Oba Esigye gobernaba la ciudad de Benín. En este trienio, la capital era un prodigio de planificación urbana protegida por las murallas de Benín, un entramado defensivo de fosos y muros que sumaba miles de kilómetros de extensión. La ciudad estaba dividida en distritos perfectamente organizados, con amplias avenidas. Entre 1519 y 1522, los gremios de artesanos reales de Benín alcanzaron su madurez técnica en la fundición de aleaciones de cobre y zinc. Utilizando el complejo método de la cera perdida, esculpieron los famosos bronces de Benín, que alcanzaron un nivel técnico y artístico comparable a las grandes tradiciones metalúrgicas del mundo. Muchas de estas obras, desarrolladas dentro de una tradición artística propia y autónoma, documentaban las victorias militares y la genealogía de su corte. En definitiva, el continente africano no era un territorio estancado a la espera de ser cartografiado, sino que albergaba imperios comerciales y centros urbanos altamente sofisticados. Foco 3.
Mientras Juan Sebastián Elcano asumía el mando de la maltrecha nao Victoria en 1521, tras la muerte de Magallanes en Filipinas, para los dos gigantes del lejano oriente la irrupción europea en los océanos periféricos no era un hito histórico, sino una perturbación menor en sus propios mapas de poder. El año 1521 marcó un punto de inflexión radical para la dinastía Min. Tras la muerte del emperador Zhengde, el joven emperador Jiaying asumió el trono. Al mismo tiempo, los comerciantes portugueses intentaron forzar su entrada comercial mediante provocaciones militares en Cantón. Como respuesta, la corte imperial endureció el control sobre el comercio marítimo, limitó la presencia extranjera y redujo buena parte de su proyección naval. China, probablemente la mayor potencia económica y demográfica del mundo, priorizó concentrar sus recursos en el desarrollo interno y la defensa de la Gran Muralla contra los mongoles. Japón, por su parte, se desangraba internamente en el período Sengoku, la era de los estados en guerra. Entre 1519 y 1522, el shogunato Ashikaga era un títere político mientras los jefes militares territoriales, llamados daimios, libraban batallas despiadadas por el control de la tierra. Sin embargo, este entorno de extrema violencia armada convivía con un florecimiento cultural paradójico. Los mismos guerreros samuráis buscaban estabilidad emocional y política financiando monasterios zen. Durante este trienio exacto, la ceremonia del té, llamada Chanoyu, comenzó a transformarse en un espacio de paz y negociación política de primer nivel. Lejos del ruido de los cañones europeos y de los sables locales, los líderes japoneses entraban desarmados a cabañas de paja diseñadas bajo el concepto estético del wabi-sabi, la belleza de la imperfección. El minimalismo, el silencio y la introspección espiritual eran las herramientas para resistir el caos exterior. Y llegamos a la conclusión. En septiembre de 1522, 18 supervivientes desnutridos atracaron la nao Victoria en el puerto de Sevilla, completando la primera vuelta al mundo. Al desembarcar, descubrieron con asombro que sus registros marineros tenían un día de retraso debido al cruce de los usos horarios. El tiempo físico había cambiado para ellos. Sin embargo, el mayor desfase no era de horas, sino de perspectiva. La hazaña náutica inauguró la era de la globalización europea, pero no inventó la historia global. Mientras las maderas de la Victoria crujían en el océano, cada civilización ya seguía sus propios ritmos históricos. Los ejércitos incas movilizándose por el Cuapac-Ñan, los sabios de Tombuctú catalogando textos científicos, y el emperador de China reforzando el control sobre sus fronteras y rutas marítimas demuestran que las civilizaciones no occidentales operaban en sus propios picos de complejidad y soberanía histórica. El mientras tanto de esos 3 años revela que el mundo nunca estuvo vacío ni desconectado, simplemente estaba demasiado ocupado viviendo su propia historia.